Buenos días, Ágape. Buenos días. Buenos días, familia. Qué feliz de estar aquí. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Como ya pudieron ver, hermanos, el tema de hoy es triunfantes. Triunfantes. Porque la pregunta que yo me hice, ¿verdad? Yo estaba leyendo el pasaje y yo dije, somos triunfantes. Pero cuando leí el contexto, yo dije, ¿por qué somos triunfantes? En la vida cristiana nosotros no la tenemos fácil. La vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Y antes se había tomado la costumbre de presentar el Evangelio como reciba a Jesús y tus problemas habrán terminado. Había también un folletito que se le entregaba a la gente que decía, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y entonces la gente pensaba de que iba a venir al cristianismo y que sus problemas iban a terminar. Y la triste realidad es que no se terminan los problemas. Si acaso, tiene más. Y fíjese cómo es la cosa. Cuando usted es cristiano, usted tiene que ver el pecado de otras personas. Que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros comenzamos a sentir una repulsión por el pecado. O sea, comenzamos a sentir de que no podemos seguir viviendo de la manera que vivíamos antes. Y cuando vemos a nuestros amigos con los que compartíamos y otra gente que sigue viviendo de esa manera, nos sentimos mal. Nos sentimos mal, nos sentimos tristes. El espíritu se contrista por esas cosas. Y entonces sufrimos. Y además de eso, no solamente tenemos que sufrirlo, sino que tenemos que soportarlo, porque muchas veces nuestros amigos nos siguen invitando y nosotros tenemos que ir, porque tenemos que compartir con ellos. No podemos salir del mundo. El Señor nos ha pedido salir del mundo, sino que Él prometió estar con nosotros mientras estábamos en el mundo. Entonces nosotros vamos y compartimos con nuestros amigos, pero no podemos hacer lo que ellos hacen. Y muchas veces eso viene a ser motivo de burla. Se burlan de nosotros, porque no hacemos lo que ellos están haciendo. Entonces, tenemos que soportar su pecado, tenemos que ser testigos de Jesucristo y además de eso, todos los problemas que nosotros ya tenemos. O sea, fíjense, yo hice una lista de problemas. ¿Qué clases de problemas tenemos? Tenemos problemas personales, tenemos problemas familiares, tenemos problemas laborales, problemas económicos, problemas ministeriales, problemas sociales, problemas de vivienda, problemas de salud, problemas migratorios. Y le puse hasta mecánicos, porque yo tengo como 3 meses de andar con el carro fallando. Y agréguele usted, porque yo sé que usted seguramente tiene un problema que yo no lo nombré, porque como no lo estoy sufriendo yo, no lo anoté. Y es una gran presión, es una gran presión. La vida normal más la vida cristiana es una gran presión. Y a veces nos frustramos y decimos entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la ventaja de ser cristiano? ¿Cuál es la ventaja? De repente nos sentimos, sabemos que Jesús está de nuestro lado, que Jesús nos escucha, pero a veces sentimos que no nos responde. ¿Sí o no? De repente estamos orándole al Señor y sentimos que no nos está respondiendo. Entonces, yo veo a Pablo diciendo que somos triunfantes, pero comienzo a leer el pasaje. Y yo digo, Pablo está en una situación bien difícil, está diciendo que somos triunfantes. Entonces yo traté de comprender la razón por lo que él se llama a sí mismo y a nosotros, porque se está dirigiendo a nosotros. Es una carta abierta para nosotros los cristianos, especialmente esta carta de Corintios, es la que mejor nos representa, creo yo, es la que nos habla mejor a nosotros en nuestra época. Y entonces, la semana pasada estábamos en la segunda de Corintios y esta semana estamos en la segunda de Corintios, ¿verdad? Y el Señor nos va a hablar de una manera muy especial hoy. Nos va a hablar de una manera muy especial porque nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos adoloridos, nosotros estamos emproblemados. Y entonces quiero que el mensaje de hoy llegue a ustedes como lo manda el Señor. Algo que quiere que ustedes lo comprendan, lo absorban y lo vivan. Entonces, vamos a ponernos de pie porque vamos a orar, dedicar este culto a Él. Y vamos a leer luego la segunda de Corintios 2, que es donde vamos a estar. Solo vamos a hacer unos 4 versículos, no como de costumbre.
que vamos a leer mucho, solamente del 14 al 17, pero vamos a pedirle al Señor que sea honrado con todo lo que estamos haciendo aquí. Cierren sus ojos, junten sus manos, inclinen su rostro, todo lo que ustedes hagan para dirigirse a nuestro Señor. Padre eterno, que estás en gloria, bendito y alabado sea, Señor, por todos los siglos. Dios de dioses, Rey de reyes, te adoramos, Señor, te amamos, te agradecemos infinitamente, no tenemos con qué pagar. Venimos, Señor, de corazón humilde a presentarnos delante de ti, entregando nuestro pecado. Primeramente, Señor, lo que conocemos y luego también nuestro pecado desconocido que nosotros hacemos sin intención, y también por nuestro pecado inconfeso, aquel pecado que nosotros nos guardamos y nos reservamos porque creemos que está bien. Y Padre, hoy venimos a entregártelo para estar limpios delante de tu presencia, y también, Señor, para pedirte de que nos acompañes, que nos bendigas a través de tu palabra, que tu presencia esté en medio de nosotros, que podamos sentir, Señor, que la flama del Espíritu que has plantado en nuestro corazón arde fuertemente dentro de nosotros, Señor, cuando escuchamos tu voz a través de tu palabra. Padre, que podamos sentir el consejo de Padre que nos das, y que podamos sentir también el consuelo que tú nos das, porque eres tú quien nos consuela, Señor. Es en Cristo Jesús que te pedimos que nos acompañes y que hables a través de este tu siervo, Señor, inútil, para que lo haga para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer juntos. Va a estar en pantalla, 2 Corintios 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tomen asiento. Fíjese, hermano, que Pablo inicia el pasaje de hoy, como les dije, diciendo de que estamos en triunfo. ¿Y cómo se llama? Y hermanos, ¿cómo en triunfo? Si ya mencionamos una larga lista de problemas que tenemos, y es interesante y sorpresivo ver que Pablo también está lleno de problemas. Y la verdad, a mí me encanta leer la Escritura con ustedes, pero para poder comprender lo que Pablo está diciendo ahorita, había necesidad de leer el capítulo 1 completo y desde el 14 para atrás, o sea, del versículo 1 al 14, solo leímos del 14 al 17, había necesidad de leer un capítulo y medio para poder comprender lo que él está diciendo. Así que lo que hice fue extraje algunos versículos para que ustedes vean lo que Pablo está viviendo ahí. Van a ver primeramente la 2 Corintios 1:5. Ahí comienza la carta. Acaba de dar su saludo tradicional, lo que él hace en su tiempo, una benedicción, ¿verdad? Y después comienza diciendo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Después dice en el versículo 8, 2 versículos más abajo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, como dice ahí, más allá de nuestras fuerzas. Se estaba en una situación difícil, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, imagínense, 2 Corintios 2, 5 y 6 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Estaba alguien haciendo problemas en la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y de ahí los versículos que vienen a preceder el pasaje de hoy, dice 2 Corintios 2, 10, 11:
al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fíjese que le voy a decir la lista de palabras que yo saqué a partir de estos versículos. Pablo está afligido, tribulado, abrumado más allá de sus fuerzas, sin esperanza, en peligro de muerte, triste, ofendido por otros hermanos, temeroso de las intenciones del diablo, y un versículo antes del pasaje de hoy también dice que está ansioso e incertidumbrado. Esas son las palabras que él está ocupando. Eso es lo que está diciendo que está. O sea, yo no encuentro ahí que eso es una descripción de una vida triunfante, porque el concepto que tenemos hoy de triunfo nosotros es muy diferente, ¿verdad? Nosotros, cuando todo está yendo bien, ahí sí estamos en victoria, ¿verdad? Y yo veo a los hermanos que hasta levantan el puño, ¿verdad? Bien felices cuando todo está yendo bien. Pero la verdad es que Pablo está diciendo que nosotros somos triunfantes aún en medio de las dificultades. Y entonces, punto número 1, ¿por qué somos triunfantes? Porque estamos en Cristo. Dese cuenta, 2 Corintios 2, 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién dice ahí? En Cristo. O sea, nos lleva en triunfo en Cristo. Las palabras son importantes. Nos lleva en triunfo porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo y eso hace la diferencia. Fíjese, la llegada de Jesús a nuestras vidas ha venido a disipar nuestros temores futuros, porque nosotros vivimos en miedo. Muchas veces no son cosas que nos están sucediendo, son muchas cosas que nosotros tememos o cosas que estamos sufriendo que nos causan temer por más. Les voy a contar una historia bien personal. Aquí somos familia y nos vamos a conocer profundamente. Así que, ¿verdad? Yo no voy a andar ocultando nada de mi vida anterior. Y cuando yo estaba jovencito, ustedes ven a 3 de mis hijos aquí. Ahora nos está visitando mi hija mayor. Pero tengo un hijo mayor que ella. Tiene 29 años. Y mi hijo, cuando tenía 1 año, fue diagnosticado con retinoblastoma. Pues ni yo sabía que era eso. Fíjese de que lo que sucedía era de que el niño no vivía conmigo, ¿verdad? Y entonces, una vez que me lo dieron recién comenzaba a caminar el niño, me lo dieron para que yo lo cuidara, yo me di cuenta que se golpeaba con las paredes. Se iba caminando y se golpeaba. Y yo le pregunté que si se daban cuenta de que el niño se golpeaba con las paredes, y me dijeron que creían que era torpe. Yo dije, no, esto no está normal. El niño va caminando y se estrella. Y entonces lo observé y vi que uno de sus ojos se miraba plateado. Fíjese. Y entonces le tapé un ojo, y el ojo que se miraba plateado comenzó a escanear. No estaba viendo con un ojo. Y entonces lo llevé al médico. Y el médico casi se echó a llorar. Y me dijo, esto que le voy a decir es la razón por la que a mí no me gusta mi profesión. Todo yo amo de mi profesión, pero este momento es el que yo odio. Me dijo, su hijo tiene cáncer en el ojo. Cáncer en el ojo. Y me dijo, la única solución, él me dijo, aquí en este país, me dijo, no hay solución para lo que su hijo tiene. Y le voy a explicar cuál es el problema. El ojo está conectado solamente a un órgano, el cerebro. Entonces, el cáncer está haciendo metástasis al cerebro. Llega al cerebro y hasta ahí llegó. No hay solución. Solo lo pueden operar en Estados Unidos.
pero voy a hacer un par de llamadas y le voy a dejar saber. Y entonces me llamó el médico para decirme de que había llegado la primera máquina que podía hacer el trabajo a Centroamérica y la tenían en Guatemala. Y lo que hacía la máquina era alar el ojo tanto, imagínense, que le estén diciendo que le van a hacer eso a su hijo de 1 año, que le tenían que alar el ojo tanto para que tratar de cortar lo más largo posible para que llegara al tejido sano y que el cáncer no pasara al cerebro. Y pues tuvimos que juntar los recursos, salir corriendo para Guatemala y le hicieron la operación y mi hijo está vivo hasta el día de hoy, tiene 29 años. Y fíjese, a partir de eso, yo estaba jovencito, mi cerebro no alcanzaba a procesar de que un niño recién nacido pudiera morirse y pudiera una enfermedad llevárselo, y no entendía por qué Dios podía permitir eso. Yo no podía comprenderlo, y yo ya traía un problema, que mi tío, el que yo más amaba, mi tío Ricardo, que por eso se llama Ricardo mi hermano, por mi tío, el hermano de mi mamá, el único varón de la familia de mi mamá, me amaba tanto. Él llegaba de noche en su moto, me subía en su moto y me daba vueltas, me escapaba a matar, pero yo pasaba mucha felicidad con mi tío. Mi tío me amaba y mi tío murió poquito después. O sea, mi tío murió jovencito, creo que tenía 25 años cuando murió mi tío. Lo asaltaron y lo mataron, le metieron una puñalada en el corazón en El Salvador. Y fíjese, por robarle un reloj, porque mi tío es igual que mi hijo, que le gustan dar relojes. Entonces yo sufrí la pérdida de mi tío que yo amaba, y ahora iba a perder a mi hijo, y yo no podía procesar eso. Yo no estaba en Cristo, no estaba en Cristo, no tenía esperanza. Entonces yo dije, ¿y esto por qué? ¿Y saben qué? Lo que me sucedió, me dio por el sufrimiento un desbalance químico en el cerebro, porque yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Eso nos pasa a nosotros, que cuando no entendemos, cuando no tenemos esperanza, no sabemos qué va a pasar, nos afligimos tanto que nuestro cuerpo comienza a sufrir. Y sufrí un desbalance químico y comencé a tener ataques de pánico. Y he sufrido ataques de pánico por 12 años. ¿Y sabe cómo fue que se me quitaron? Porque el psiquiatra me daba medicina y funcionaba solamente temporalmente, pero me volvían a dar. ¿Sabe cómo se me quitaron completamente y milagrosamente? Los miedos. Porque me dijo el psiquiatra, ¿sabes? Lo que tienes tú es miedo a la muerte. O sea, tu cerebro no puede entender la muerte, no puede entender que se va a terminar y que puede llevarse a cualquiera en cualquier momento, porque los médicos no te hablan en términos espirituales. Entonces, no lo puede procesar. Y si el cerebro no quiere morir, porque nuestra alma es eterna y el Señor pone eso en nosotros, queremos vivir para siempre. Y entonces el miedo se terminó cuando yo vine a Cristo Jesús. O sea, yo vine al Señor y le dije, Señor, yo creo en ti, quítame esto. Y hermanos, nunca más volví a tener un ataque de pánico. Gloria al Señor. Y entonces yo puedo entender esto. Yo puedo entender que cuando uno está en Cristo Jesús, los miedos se disipan. Los miedos se disipan porque uno entiende que ahora hay esperanza. Ahora uno entiende que sí puede vivir más allá de la muerte. Que Cristo puede hacer cosas que otra gente no puede o que otra gente no puede explicar. Entonces fíjese que estar en Cristo hace la diferencia. Hace la diferencia. Para mí la hizo y debería de hacerlo para usted. La vida en Cristo disipa los miedos. Entonces Pablo dice que estamos triunfantes y tiene razón. Estamos triunfantes porque estamos en Cristo. Mateo 10:28 para que lo vean en pantalla. Estas son palabras de Jesús
Y por miedo a la muerte, estas palabras a mí me tocaron profundamente. Y ojalá usted pueda tomar este versículo y guardarlo en su corazón. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjese, lo que hemos creído en Cristo, tenemos la confianza que no importa qué pase, nosotros sabemos que tenemos vida eterna. Entonces digamos que alguna cosa de la que usted sufre ahorita le llegue a quitar la vida. Si usted tiene una enfermedad y le quita la vida, porque está en Cristo, usted va a seguir. Usted va a seguir. ¿Verdad? ¿Qué es eso que te está quitando la paz y la tranquilidad? ¿Qué es eso? ¿Será que hay algún miedo que tú tienes? Entrégaselo a Jesús. Entrégaselo a Jesús y eso hace la diferencia. Sigue diciendo Pablo que somos triunfantes. Punto número 2 dice: porque manifestamos su conocimiento. Y nos parece raro lo que está diciendo. Fíjese, 2 de Corintios 2, 14, ya completo, y junto con el 15 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Fíjese, hermanos, que el imperio de turno en el tiempo de Jesús y el tiempo de Pablo eran los romanos. ¿Verdad? Ellos tenían dominada toda esa área. Y ellos iban a un pueblo y fíjese lo que hacían. Ellos conquistaban, o sea, llegaban con un ejército enorme a un lugar más pequeño, ¿verdad? Los sometían completamente, o sea, los hombres que se defendían los mataban todos, agarraban a los reyes, agarraban a los príncipes, a los gobernantes y se los llevaban cautivos, se los llevaban detenidos con ellos. Se llevaban también todos los bienes, todo el oro, todo lo de valor que haya en el lugar, lo traían, ¿verdad? Para engrandecer el imperio romano. Y a lo demás lo destruían todo, dejaban todo destruido y ese terreno ya era de ellos. Cuando regresaban a Roma de atacar a un pueblo enemigo, venían con todos los reyes, príncipes y dirigentes de aquella nación amarrados, caminando enfrente de ellos. O sea, los desfilaban a manera de avergonzarlos para que vean que el imperio romano los había sometido y los había dominado. Y entonces los romanos, al ver venir a sus campeones, encendían incienso. Y ellos tenían que pasar avergonzados, golpeados y cansados, vencidos en medio de esa nube de incienso. Y ese olor a incienso, para los que vienen amarrados, porque muchas veces los traían solamente para juzgarlos y matarlos, ese olor era un olor de juicio, de esclavitud y de muerte. Pero los que lo olían, los vencedores, para ellos era un olor a victoria. Fíjese que para nosotros, para Jesús, para Dios, nosotros somos el incienso. Nosotros somos el incienso. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, nuestra vida, aunque sea mala, aunque sea difícil, es algo que está iluminando el mundo. La gente nos está viendo y a veces, si nosotros soportamos la enfermedad, el dolor, la dificultad con dignidad en Cristo Jesús, la gente dice: pero ya ¿por qué está viviendo contento si está fregado? Pero ¿por qué está todavía confiando en ese Dios que no está haciendo nada por él? Es un olor de victoria porque estamos en Cristo. Para aquellos que se pierden, que no quieren recibir a Cristo, es un olor de muerte, porque eso es el juicio. Que aún una persona de nosotros que está sufriendo, seguimos alegres en el Señor y seguimos siguiéndole sin flaquear.
Pero ellos que tal vez están bien, porque muchas veces los que están en el mundo están mejor que nosotros, no quieren seguir a Jesucristo. No quieren creer en Él. Fíjese qué tremendo. Olor de vida para vida, olor de vida para muerte. Entonces, el hecho de que estamos manifestando su conocimiento, eso hace que nosotros seamos triunfantes aún en medio de la dificultad. Tercer punto, ¿por qué a pesar de todo somos triunfantes? Porque somos agradables a Dios. O sea, no solamente nos manifestamos su conocimiento, sino que venimos a ser agradables a Él. Y ahí está en la segunda de Corintios 2:15, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Grato, agradable. Fíjese que el libro de Levítico, hermanos, si ustedes lo buscan, van a ver alrededor de unas 20 referencias a este olor grato. ¿Y el olor grato qué es lo que es? Son animales quemados. O sea, lo que hacen es agarrar un animalito, lo cuartean todo, y lo echan en el fuego, y ese es el olor grato. ¿Ustedes piensan que ese es olor grato? Hueso quemado, pelo quemado. ¿Ustedes nunca han huelido un pelo quemado? Eso es una peste. Pero ¿sabe qué? El Señor dice que es olor grato, es olor a carne quemada. Cuando usted está cocinando carne, usted, si la dejan un ratito ahí cocinando y se distrae, usted comienza a sentir el olor a quemado y dice, se me quemó la carne. Pero el Señor dice que es un olor grato. No es el olor, es lo que significa, lo que representa. Porque esa carne que se está quemando y ese pelo que se está quemando y todo eso que se está quemando ahí es la sustitución de un pecador. Fíjese bien, ahora ya no está usted pagando con fuego, con muerte, sino que es un pedazo de carne que se está quemando ahí en lugar suyo. Eso lo que quiere decir es que Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Él fue el sacrificio. Él está agradado en el sacrificio. Somos grato olor ¿de qué? De Cristo. ¿Por qué somos grato olor de Cristo? Porque Cristo fue el sacrificio que se puso por nosotros. O sea, nosotros fuimos salvos, creímos en Jesucristo y ahora somos agradables a Dios por el solo hecho. Ustedes de repente dicen, pero es que porque yo me frustro, hermanos. Yo me frustro y digo de repente, yo quisiera hacer más para el Señor. Y yo no sé si alguno de ustedes también. De repente dice yo quisiera vivir la vida perfecta y de repente caigo en tonteras, ¿verdad? De repente me enojo, de repente me pitan, así como dice el hermano Pablo, y no le baja el Espíritu Santo, sino que le baja el buitre. Es cierto lo que dijo el hermano Pablo. Yo me puse a reír mucho con eso porque es cierto. De repente uno va manejando y no demuestra que uno es cristiano, sino que, ¿verdad?, somos humanos y nos equivocamos y se nos sale. Nos bajamos de la cruz. Sí. Y fíjese, qué tremendo que de todas maneras, con todo y su carácter, y esto no quiero, como se lo estoy diciendo, para que se conforme con usted mismo. La labor del cristiano es ser cada día más como el Señor Jesús. Pero si usted no está donde tiene que estar, con el solo hecho de haber creído en Jesucristo, el Señor está agradado con usted porque lo mira a través del lente de Jesucristo. Y a veces nosotros estamos criticando la vida de los hermanos, decimos, es que este hermano vive mal, y yo me doy cuenta que algunos viven mal, y me doy cuenta de que no son los que deberían de ser en Jesús, pero ¿sabe qué? Por ese que todavía no ha enderezado su vida, murió Jesucristo. Y por ese que todavía no ha enderezado su vida, el Señor se agrada. El Señor se agrada. Y siente un olor grato por el pando. Y todos estamos ahí, de alguna manera. Aunque de verdad nosotros estemos comprometidos y viviendo la vida lo mejor que creamos, seguimos todavía siendo imperfectos delante de Dios y necesitamos lo mismo que necesita el que no ha llegado. No ha llegado a vivir como debe, no que no ha llegado a Cristo. Así que, fíjese, hermanos, que cualquier dolor que usted tenga, cualquier sufrimiento, cualquier problema, quiero que tenga el entendimiento que va a llegar un momento que eso va a desaparecer si usted tiene la esperanza en Cristo Jesús. O sea, no son eternos los problemas.
Que hay un dicho en mi país que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y cada vez que hablaban de Castro decían eso. Sí. Sí, decían, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y es cierto, antes de los 100 ahí llegó. Antes de los 100. Y fíjese, como dice Apocalipsis 21, 4, 5, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de su pueblo. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si hay algo que nosotros podemos confiar, es que en Jesucristo tenemos la certeza. Jesucristo fue el pago inicial de la vida eterna. Y lo tenemos en nuestra mano. Está agarrado. Su espíritu ha sellado nuestro corazón. Está en nosotros. Yo pienso de que eso debería de cambiar nuestra perspectiva del sufrimiento. ¿Estás sufriendo? Hermano, ya va a pasar. ¿Sentís que hay algo que no lo has arreglado? Ya va a pasar. Antes de lo que tú sepas y antes de lo que tú creas, va a estar aquí el día de Jesucristo. Antes de lo que tú creas, te va a llegar el final de tus días. Así que aún en los difíciles, en las dificultades, en los problemas, alégrate porque estás en Jesucristo. Porque es que a pesar de todo somos triunfantes, porque estamos en Cristo, porque manifestamos su conocimiento y porque somos agradables a Dios. Una última cosa que les quiero decir para que la piensen es de que cuando ahí en Apocalipsis Jesús está diciendo que venció la muerte, el mundo y el diablo y todo ha sido vencido. No solamente son esas cosas, sino son todos los males. Todos los males están puestos a los pies de Jesucristo. Y vamos a ver el día, tú y yo, nos vamos a parar juntos a ver el día en que no hay sol, pero el que alumbra nuestro alrededor va a ser la luz de Dios. ¿Y qué día más hermoso va a ser ese? Y poder ver para atrás y saber que aún en la dificultad nosotros hemos mantenido nuestra confianza en Dios. Manténganse fuertes, manténganse firmes, no se dejen doblar, no se dan ni un paso, como decía Cristina, para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso. Manténgase en el Señor, firme. Hermanos, vamos a pasar cosas difíciles, vamos a pasar hambre de repente, vamos a pasar necesidad. Pero hay que seguir firmes, porque Jesucristo es fiel y verdadero como ninguna otra cosa. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, porque tú estás con nosotros en medio de la prueba, del sufrimiento y del castigo. Señor, sabemos que muchas veces nosotros nos andamos buscando lo que nos sucede. Las cosas que sufrimos son el resultado de lo que hacemos, el resultado de vivir en este mundo, el resultado de entender mal las cosas. Pero Padre, castigo o prueba, tú estás con nosotros. Y sabemos, Señor, que si hemos puesto nuestra fe en ti, ya sabemos el fin que vamos a tener, y va a ser un final contigo. Y va a ser un final feliz en el cual nosotros podemos ver atrás y como un mal recuerdo las cosas que nos hayan acontecido. Gracias por la oportunidad de vivir, gracias por la oportunidad de sufrir en tu nombre, gracias por la oportunidad de conocerte, gracias por la oportunidad de crecer en ti. Te pido una bendición especial por cada uno de los que están aquí. Que tu palabra no regrese vacía, porque esa es la promesa, que tu palabra no regresa vacía, sino que
impacta el alma, impacta el corazón, impacta la mente, y la persona que la recibe ya no puede ser la misma. Te pido que en cada uno, Señor, hagas la obra y que ayudes, Señor, a que ellos crezcan a través de tus siervos que estamos aquí. Que muchas personas vengan a conocerte por nuestro esfuerzo, que es nuestro más grande anhelo. En Cristo Jesús te pido y te doy gracias. Amén y amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué dicen? Y cantamos de nuevo Mi Roca. Cantemos de nuevo Mi Roca.